¿Cuánto equipo tiene exactamente el ejército ucraniano? Es una pregunta clave considerando que la operación militar especial del presidente ruso Vladimir Putin ya está en su tercer año, y está claro que su táctica es lanzar soldados a Ucrania hasta que ya no pueda resistir la presión constante. Una de las claves para la victoria de Ucrania radica en mantener a su ejército para manejar ese bombardeo constante, lo que significa que necesita equipo. Mucho de él. Así que llegamos a esta revisión de video. Vamos a dividir la revisión en dos partes, la primera de las cuales examina el equipo clave que Ucrania ha recibido de los aliados occidentales. Posteriormente, analizaremos de forma general las cifras totales de Ucrania en términos de tanques, vehículos blindados y demás equipamiento militar que puede utilizar contra Rusia. Para el equipo occidental, usamos una lista de la British Broadcasting Corporation. Aunque de ninguna manera exhaustiva, destaca los sistemas de armas clave que Occidente ha proporcionado a Ucrania, comenzando con las armas Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Estas son esencialmente lanzacohetes montados en el hombro que pueden disparar un proyectil hasta 2.625 pies y están diseñados específicamente para golpear objetivos móviles como tanques y vehículos blindados. También son muy fáciles de usar. Un soldado requiere aproximadamente un día de capacitación para familiarizarse con la tecnología. Cada uno pesa 27 libras, siendo lo suficientemente ligero para llevar al campo de batalla. La mayoría de las armas Next Generation Light Anti-Tank Weapon de Ucrania llegaron durante el inicio de la guerra, con las noticias nacionales informando que alrededor de 12.200 de ellas han sido donadas a Ucrania hasta marzo de 2022. Gran Bretaña fue un principal proveedor de dichas armas. Había enviado más de 5.000 Next Generation Light Anti-Tank Weapons a Ucrania para mayo de 2022. Por ende, es probable que Ucrania recibiera más de estas armas después de los 12.200 comprometidos al comienzo de la guerra. Sin embargo, también perdió algunas. Las fuerzas rusas y miembros de la República Popular de Donetsk, prorrusa, capturaron varias armas en febrero de 2022. Ucrania posee más de 10.000 Next Generation Light Anti-Tank Weapon, las cuales ha utilizado efectivamente para contrarrestar la amenaza de los tanques rusos. Ahora, los sistemas de defensa aérea. Los dos sistemas clave de defensa aérea que Ucrania ha recibido de Occidente son el sistema de misiles Starstreak británico de corto alcance y el sistema Patriot estadounidense. El Starstreak, montado en un trípode, es portátil y se puede instalar en tierra o en vehículos compatibles. Este sistema dispara un misil compuesto por 3 dardos de tungsteno que aceleran a velocidades de Mach 3, es decir, 3 veces la velocidad del sonido, y utilizan guía láser para mejorar la precisión, permitiendo disparar y olvidar. Esto los hace adecuados para contrarrestar los helicópteros rusos, así como capaces de derribar muchas aeronaves de ala fija, incluyendo muchos de los cazas de la era soviética que Rusia está utilizando en la guerra de Ucrania. En cuanto a números, la Fundación Jamestown informa que Ucrania ha recibido 1.800 misiles Starstreak de sus aliados occidentales hasta junio de 2024. La organización también proporciona una lista de otros misiles que Ucrania ha recibido y podría tener en stock. Eso incluye 45 misiles 5055U para sus sistemas de misiles S-300, que son el mismo tipo de sistemas antiaéreos que Rusia ha estado utilizando para defenderse. Ucrania también ha recibido 1.000 sistemas de defensa aérea portátiles Piorun del occidente, junto con 800 sistemas portátiles de defensa aérea de infantería Stinger y 100 Igla. Luego llegamos al sistema Patriot. A partir de junio de 2024, Ucrania tenía 2 sistemas Patriot en su lugar. Voice of America informó que recibiría 3 baterías adicionales de Estados Unidos, Rumania y Alemania, llevando su total a 5. Zelensky dice que Ucrania necesita más. Cree que tener 25 sistemas Patriot en total ayudaría a Ucrania a combatir a Rusia con mayor eficacia. Una unidad base puede disparar 4 misiles PAC, 2 o un total de 16 misiles PAC, 3 cada uno, con un sistema de seguimiento incorporado para alcanzar su objetivo. Cada uno puede recorrer hasta unas 69.2 kilómetros y transportar una ojiva de 89.8 kilogramos. En cuanto a los números de misiles, la Fundación Jamestown ofrece algunas perspectivas. Ucrania tiene 365 misiles antibalísticos PAC, 2 transferidos por Alemania, Países Bajos y Estados Unidos. A continuación está el Howitzer M777. Varios países han proporcionado estos sistemas de artillería, guiados por el sistema de posicionamiento global, incluyendo los Estados Unidos, Australia y Canadá. Cada uno tiene un alcance de 25 millas, que coincide con el Howitzer J-B de la era soviética 2A-36 que Rusia está utilizando, siendo la ventaja clave que el M777 es mucho más preciso.
Según Forbes, en mayo de 2024, Ucrania tenía 190 howitzers cada uno, capaz de disparar proyectiles de 155 milímetros que pesan hasta 45.3 kilogramos. No obstante, otros datos contradicen esta cifra. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ucrania ha recibido cerca de 352 howitzers de sus aliados. La cifra de Forbes concuerda más con la cantidad de obuses proporcionados por Estados Unidos y Canadá, que juntos han entregado 152, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Es posible que Forbes se haya centrado solo en los donantes de América del Norte. También se debe considerar la artillería High Mobility Artillery Rocket System, que puede disparar proyectiles hasta 50 millas, y tiene un alcance mucho mayor si está equipada con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos. Ucrania poseía 39 lanzadores High Mobility Artillery Rocket System, los cuales han sido problemáticos para Rusia. Hasta enero de 2024 no había podido destruir ninguno. Los ATACMS son misiles de largo alcance que Ucrania podría utilizar para atacar territorio ruso. No son los únicos misiles de largo alcance que tiene Ucrania. Ucrania ha recibido misiles Storm Shadow de Gran Bretaña y Scalps de Francia, que son básicamente el mismo misil. No está claro cuántos ATACMS tenía Ucrania, aunque Forbes informó que había recibido un envío de alrededor de 20 en algún momento durante 2023. Es una historia similar con los misiles Storm Shadow y Scalp. Es difícil obtener cifras exactas, pero el presidente francés Emmanuel Macron prometió 40 misiles Scalp a Ucrania en enero de 2024. Eso fue además de un número desconocido de misiles Storm Shadow y Scalp ya enviados a Ucrania, por lo que sus números pueden superar los 100 en este punto. A continuación pasamos a los tanques. Ucrania ha recibido 3 tipos principales de tanques de sus aliados occidentales: el M1 Abrams estadounidense, el Challenger II del Reino Unido y el Leopard II fabricado en Alemania. El M1 Abrams, tripulado por 4 personas, una más que un típico tanque de batalla ucraniano, pesa 67 toneladas. La armadura Chobham lo protege contra impactos directos, y su motor de turbina de gas le da más potencia en batalla, aunque consume más combustible que un tanque similar. Ucrania no tiene una tonelada de estos tanques. Estados Unidos acordó enviar 31 en enero de 2023 y no ha enviado más desde entonces. Al igual que el M1 Abrams, el Challenger II es un tanque de 4 tripulantes, pero es aún más pesado que su contraparte estadounidense. Pesa 75 toneladas y está equipado con armadura Chobham. A pesar de ser británico, el tanque usa munición no estándar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Al igual que los Estados Unidos, el Reino Unido acordó enviar un lote de tanques a Ucrania en enero de 2023, aunque en menor cantidad, con 14 en comparación con los 31 Abrams. Por último, el Leopard 2 es otro tanque para 4 tripulantes, comparable al M1 Abrams, con un peso de 67 toneladas. A diferencia del Abrams, utiliza una armadura compuesta especial para desviar el fuego y tiene una ventaja sobre el Challenger 2. Dispara rondas estándar de 120 milímetros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto implica que casi cualquier nación alineada con la Organización del Tratado del Atlántico Norte puede suministrar munición para el tanque, aunque no pueda proporcionar los tanques en sí. Se estima que Ucrania posee más de 130 de estos tanques, proporcionados por países como Alemania, Polonia, Suecia, Canadá y Dinamarca. Ucrania también ha recibido un gran número de tanques Leopard 1, probablemente más de 270, con 88 provenientes de Alemania y otros 80 prometidos por Dinamarca en marzo de 2023. Los tanques no han tenido el impacto anticipado en la guerra de Ucrania. Rusia tiene ventaja numérica y los tanques han sido menos efectivos en contraofensivas que otras tácticas como los drones. Ucrania ha recibido varios tipos de drones de sus aliados occidentales, comenzando con el Bayraktar TB2 de fabricación turca. Hecho famoso por una canción de guerra viral compuesta por soldados ucranianos en honor al dron, el Bayraktar TB2 es capaz de disparar misiles y ha demostrado ser una fuerza efectiva contra tanques y vehículos blindados a lo largo de la guerra. Ucrania no tiene muchos de estos drones. Breaking Defense dice que tenía alrededor de 20 TB2 al inicio de la guerra y desde entonces se ha informado que ha recibido alrededor de 50. Sin embargo, hay una advertencia para ese número. Algunos de los marcos recibidos podrían haber estado inoperables. Mucho más presente en el campo de batalla está el Switchblade, que es un dron kamikaze hecho en Estados Unidos, del cual se cree que Ucrania tiene alrededor de 700 unidades. Llamado el Loitering Munition System, por su fabricante AeroVironment, las especificaciones del dron varían según la variante recibida.
El Switchblade 300 puede volar hasta 20 minutos con un alcance de aproximadamente 30 kilómetros. El Switchblade 600 tiene un alcance de entre 24.9 y 56 millas y puede volar durante unos 40 minutos. Ambos pueden empacar potentes municiones, aunque el Switchblade 600 es el más devastador de los dos. Puede llevar hasta 33 libras de municiones. Esto hace que el Switchblade 600 sea especialmente efectivo para fines anti-blindaje, como ataques kamikaze, y para lidiar con personal ruso. Luego está el dron DJI Mavic. A diferencia de los otros dos drones, el DJI Mavic es un dron comercial de vigilancia que no es capaz de atacar al enemigo. Puede alcanzar una velocidad máxima de 68.3 km por hora, que, combinado con su pequeña envergadura de 28.2 centímetros, lo hace extremadamente difícil de apuntar cuando se está moviendo. El dron puede viajar hasta 18.6 millas y puede alcanzar una altitud máxima de 19.685 pies, lo que lo hace increíblemente difícil de detectar solo con el ojo. El dron es fabricado por un fabricante chino que ha vendido cerca de 8.200 de ellos a Ucrania hasta mayo de 2024. El último artículo en la lista de armas donadas a Ucrania es uno grande. Aviones de combate. Específicamente, aviones de combate F-16. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pasado gran parte de la guerra suplicando por poderosos cazas estadounidenses, afirmando que Ucrania necesitará 128 de ellos para luchar contra la superioridad aérea de Rusia. Ucrania tiene pocos aviones. Los primeros 18 meses de guerra, Zelensky suplicó repetidamente por ellos y Estados Unidos se negó a suministrarlos. Estados Unidos cedió, aunque no proporcionará directamente los F-16. En cambio, ha permitido que otros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte den F-16 a Ucrania, con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, declarando que varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se han unido desde entonces para comprometer 65 F-16 a Ucrania. Aunque es menos de la mitad de lo que Zelensky dice que sus fuerzas requieren, es un inicio. También se requirió un amplio entrenamiento de los pilotos ucranianos antes de poder usar los F-16 con los primeros jets volando a principios de agosto de 2024. Con esto, terminamos nuestro análisis de los principales sistemas de armas proporcionados por los aliados occidentales de Ucrania desde el inicio de la guerra. Ahora adoptamos un enfoque más general, analizando los arsenales del país por tipo de arma en lugar de sistemas específicos, comenzando con un equipo que Rusia ha utilizado constantemente para intentar establecer dominio terrestre: tanques. Al igual que Rusia, el stock de tanques de Ucrania consistía principalmente en vehículos de la era soviética, con algunos tanques más modernos añadidos. Al inicio de la guerra, Ucrania contaba con aproximadamente 28 tanques T-55 y 42 T-62. Sus principales tanques eran el T-64 y el T-72. Tiene casi 1.300 del primero, incluyendo sus variantes, y 867 del último, con 117 de sus T-70 y 2 siendo el modelo Avenger. Ucrania cuenta con 5 tanques T-80 y 4 uno de los pocos que construye por sí misma, y 14 tanques T-90 comprados a Rusia antes del estallido de la guerra. Añadiendo cerca de 60 tanques PT-61 Tuardi polacos a los suministrados por Occidente, Ucrania cuenta con una fuerza de tanques impresionante en números, alrededor de 2.700 en total. Sin embargo, la mayoría de estos tanques son modelos antiguos de la era soviética, ineficaces contra sistemas de armas modernos. Esto puede no ser un gran problema para Ucrania, ya que Rusia también ha tenido que depender de tanques antiguos conforme avanza la guerra, con miles de ellos destruidos por las granadas propulsadas por cohetes y drones ucranianos. De los tanques, pasamos a los vehículos blindados y utilitarios. En los primeros días de la guerra, Ucrania estaba muy por detrás de Rusia en cuanto a transportes blindados de personal y vehículos de combate de infantería. Antes de la guerra, Ucrania contaba con unos 2.000 transportes blindados de personal y vehículos de combate de infantería de la época soviética, suficientes para su ejército en ese entonces. El problema es que el tamaño del ejército de Ucrania se ha duplicado desde el inicio de la guerra, alcanzando alrededor de 900.000 soldados activos. A esto se suman las pérdidas de vehículos blindados, de transporte de personal y vehículos de combate de infantería, que Forbes estima en alrededor de 1.000 para abril de 2024, y las reservas de Ucrania se agotaban cuando necesitaba más vehículos. No ayudó que algunos aliados fueran muy lentos en proporcionar transportes blindados de personal y vehículos de combate de infantería. Canadá anunció que donaría 89 vehículos blindados Bison con una carga de combate de aproximadamente 12.428.4 kilogramos y capacidad para 2 personas.
Esos vehículos pueden estar equipados con varias armas, como lanzacohetes M-72, una ametralladora media C, 6 de 7.62 milímetros y un dispensador de granadas de 76 milímetros con múltiples barriles. Los primeros 39 Bisons que eran usados y del stock militar canadiense actual llegaron rápidamente. Los otros 50, suficientes para transportar un batallón completo, serían construidos desde cero y tardaron cerca de un año en estar listos. La situación mejoró cuando más aliados de Ucrania donaron vehículos. Según Forbes, desde el comienzo de la guerra, Ucrania ha recibido aproximadamente 7.500 transportes blindados de personal y vehículos de combate de infantería y ha restaurado alrededor de 10.000 vehículos soviéticos previamente preservados. Eso daría un total de 19.500 con los 2.000 iniciales que tenía disponibles el ejército ucraniano. Sin embargo, hay una advertencia. Ucrania probablemente haya perdido cerca de 5.000 de sus transportes blindados de personal y vehículos de combate de infantería hasta mayo de 2024, dejándole alrededor de 14.500. Aún así, al menos está obteniendo calidad, incluso si no está igualando la enorme cantidad de APUs de Rusia en el campo de batalla. Según Statista, Ucrania ha recibido casi 2.000 Humvees blindados fabricados en América, cientos de vehículos de combate de infantería, Bradley, vehículos submarinos autónomos blindados, transportes blindados de personal M-113 y otros vehículos. Sin embargo, es probable que Ucrania necesite al menos 1.000 más, a medida que avanza hacia la movilización de un mayor número de tropas. Un patrón claro está surgiendo. Ucrania tiene mucho equipo, complementado por sus aliados, pero aún así es inferior a Rusia en términos de cantidad. La clave para Ucrania está en la calidad. Las armas que Ucrania ha estado recibiendo del Occidente son generalmente mejores que gran parte del equipo soviético, que se vería obligada a utilizar sin este apoyo. Además, en general, el equipo occidental suele ser superior al que utiliza Rusia. A continuación, llegamos a los sistemas de artillería. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dice que Ucrania comenzó la guerra con 1.150 obuses de la era soviética, de los cuales 350 eran obuses de 122 milímetros, mientras que 750 eran de 750 milímetros. Sumando los 424 obuses donados por aliados occidentales, que incluyen los 352 mencionados antes más unos 70 más, antiguos o pequeños, se obtiene un total de alrededor de 1.600 piezas de artillería. Aunque parezca mucho, la mayoría de estas unidades de artillería aún son de la era soviética. Esto genera problemas de munición, ya que los proyectiles no están fácilmente disponibles, forzando a Ucrania a depender más de su artillería occidental para enfrentar a Rusia. Estados Unidos ha estado apoyando a Ucrania con el suministro de proyectiles. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales dice que Estados Unidos rastreó el mundo para encontrar proyectiles de la era soviética que podría adquirir en nombre de Ucrania, lo que resultó en el envío de 45.000 proyectiles de 152 milímetros y alrededor de 20.000 rondas de 122 milímetros. Eso puede ser el límite. Rusia y China, los mayores productores de estos proyectiles, no los suministrarán a Ucrania pronto. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales también dice que la cantidad de artillería que Ucrania necesita no se alinea con la cantidad que tiene. La frontera que Ucrania debe defender es de aproximadamente 1.550 millas, equivalente a una unidad de artillería por milla. Para comparar, Alemania Occidental desplegó 2.400 piezas de artillería pesada para defender las fronteras de 1.367 millas con Alemania Oriental y Checoslovaquia durante la Guerra Fría, no exactamente 2 unidades por milla, pero mucho más cerca de lo que Ucrania ha logrado. El suministro de proyectiles de artillería también es un gran desafío para Ucrania. Aunque carecemos de cifras exactas, más allá de los proyectiles soviéticos adquiridos por Estados Unidos, funcionarios ucranianos declararon en mayo de 2023 que requerían unos 20.000 proyectiles de artillería diarios para utilizar al máximo sus unidades suministradas por Occidente. Lawfare dice que no estaba recibiendo ni cerca de esa cantidad. Tenía suficientes proyectiles para disparar alrededor de 9.000 por día en ese momento, con esos números habiendo caído a alrededor de 2.000 por día desde entonces. Ucrania está logrando mucho con recursos limitados durante la guerra. Ahora, en cuanto a la capacidad aérea del país, aquí es donde se observa una gran escasez. Los 65 F-16 mencionados no llegarían a tiempo para ayudar a Ucrania, que se quedó muy atrás de Rusia en aviones de combate durante los primeros días de la guerra. Según la publicación británica The Evening Standard, Ucrania tenía 105 MiG-29, Su-24 y Su-25 en febrero de 2022 junto con alrededor de 50 Su-27.
Expertos en aviones de combate reconocerán que estas aeronaves de ala fija son de la era soviética, y su cantidad es mucho menor a los miles de estos jets y variantes modernas que Rusia pudo desplegar. Los cazas más modernos son el Su-27 y el MiG-29 de Rusia, que entraron en producción en 1982. Fueron diseñados para contrarrestar el F-15 y F-16 estadounidenses, aunque ninguno terminó superándolos. El Su-24 entró en servicio en 1974 y su producción finalizó en 1993. La historia del Su-25 es similar. Ese jet entró en servicio en 1978 y su producción cesó en 2017. El cese de producción y el origen ruso de ambos jets presentaron problemas para Ucrania, ya que es difícil obtener repuestos para el mantenimiento. Por eso Zelensky afirma que Ucrania requiere más F-16. La situación era todavía más grave con los helicópteros. Es difícil obtener cifras aquí, aunque parece probable que Ucrania tenga un poco más de 100 helicópteros en total. El Mi-24 constituye la mayor parte de su arsenal, con 45 de estos helicópteros de ataque en la Fuerza Aérea de Ucrania. El helicóptero, un cañonero soviético de 1972, usado por 58 países, puede volar con 8 pasajeros. Ucrania también tiene 22 helicópteros Mi-17 introducidos en 1975, que generalmente se utilizan para transporte, aunque existen variantes capaces de actuar como cañoneros. Esos dos diseños de helicópteros, de alrededor de 50 años, conforman más de la mitad de los helicópteros disponibles de Ucrania. Rusia debería haber destruido a Ucrania en la batalla aérea. No obstante, eso no es lo observado en la guerra hasta ahora. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido 367 aviones y 328 helicópteros luchando contra Ucrania. Para ponerlo en contexto, eso es alrededor de 3 veces el número de aviones y helicópteros que Ucrania tiene disponibles en toda su fuerza aérea, siendo las pérdidas tan graves que Rusia ha abandonado esencialmente todos los intentos de ejercer su dominio aéreo. Ucrania quizás no tenga muchos aviones de combate y helicópteros, pero hasta ahora tampoco los ha necesitado para su defensa. En resumen, los 65 F-16 que recibirá Ucrania le brindarán más opciones para atacar posiciones rusas. Quizás pueda encontrar un uso para sus aviones soviéticos durante esos asaltos. Sin embargo, esto nos lleva a la siguiente categoría a examinar: las defensas antiaéreas. El fracaso de Rusia en el frente aéreo se debe, en parte, a las excepcionales capacidades antiaéreas de Ucrania. Ucrania reconoció la importancia de mantener un fuerte arsenal antiaéreo tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Según la Fundación Jamestown, mayo de 2014, que llegó 3 meses después de la anexión, vio a 2 organizaciones ucranianas, el Centro de Estudios de Conversión y Desarme del Ejército y Defense Express, combinarse para realizar un estudio sobre las capacidades antiaéreas de Ucrania. El estudio, titulado Sobre la disminución, pérdida parcial del potencial de defensa de Ucrania 2004 a 2014, encontró algunos aspectos positivos y muchos más negativos. En el lado positivo, el estudio reveló que Ucrania poseía cerca de 5.000 misiles antiaéreos guiados en sus arsenales. Estos incluían alrededor de 1.005 misiles BU-28 para sus sistemas antiaéreos S-200 UNTE, junto con 3.005 B-50 y 5 para sus 3 S-300P y 809 misiles M-83 para sus S-300 V. Añade además 1.300 misiles 9M38 y 9M38M1 superficie-aire y tienes un arsenal bastante grande. Sin embargo, el mismo estudio reveló que la mayoría de los sistemas de misiles de Ucrania habían llegado al final de su vida útil sin una extensión adecuada, lo que los hacía en gran parte inútiles. Los S-200 y S-300 incluso estaban en proceso de ser desmantelados, dejando a Ucrania con miles de misiles que no podía usar adecuadamente cuando estalló la guerra. Ucrania contaba con aproximadamente 250 sistemas antiaéreos S-300P operativos, varios de los cuales han sido destruidos por ataques rusos. Según Forbes, en abril de 2022, Ucrania perdía varios S-300 semanalmente, pero es probable que desde entonces la tasa de pérdida haya disminuido. Recibe más en cantidades menores. En enero de 2024, Grecia aprobó la transferencia de algunos sistemas S-300 a Ucrania, a pesar de la oposición rusa. Aún así, la situación no parecía buena. Por eso, los sistemas Patriot y Starstreak han sido cruciales para Ucrania, junto con la gran cantidad de misiles proporcionados por sus aliados occidentales. Según la Fundación Jamestown,
Ucrania había recibido 4.885 misiles antiaéreos de varios tipos para junio de 2024, lo cual es casi la misma cantidad de misiles que tenía almacenados antes de la guerra. Estos misiles son los únicos compatibles con los sistemas antiaéreos disponibles en Ucrania. Ahora hablemos de los drones o vehículos aéreos no tripulados. Hemos informado sobre los numerosos drones que Ucrania ha obtenido de sus aliados occidentales y los miles de drones comerciales comprados a fabricantes chinos. Sin embargo, esos drones solo rasparon la superficie, ya que Ucrania ha cambiado su enfoque a la fabricación de vehículos aéreos no tripulados a nivel nacional. En marzo de 2024, Reuters informó que Ucrania ya tenía 10 empresas trabajando en la fabricación de drones que serían capaces de llegar a ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo. Algunos de esos drones tendrían rangos de alrededor de 620 millas, una categoría que no existía antes de la guerra en Ucrania. Esto demuestra la importancia crucial de los drones para Ucrania durante la guerra. Aproximadamente un mes después, surgieron cifras concretas. Marzo de 2024 vio al Kyiv Independent informar que Ucrania ha desarrollado la capacidad de fabricar una asombrosa cantidad de 150,000 drones cada mes. Suponiendo que mantuvo esa capacidad en 2024, tendría unos 2 millones de drones para fin de año. Quizás más, de hecho, ya que la viceministra de Industrias Estratégicas del país, Hanna Gvozdyar, fue citada en ese momento afirmando que Ucrania ya ha superado con creces el millón en términos de producción. Más de 200 empresas desarrollan drones, 60 de ellas con grandes pedidos del gobierno ucraniano, además de las 10 enfocadas en drones de largo alcance. La situación mejora para Ucrania en el frente de los vehículos aéreos no tripulados. El informe indicó que Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, anunció planes para incrementar significativamente el número de drones que los aliados occidentales proveen a Ucrania. Estimó que el número de donaciones alcanzaría el millón para finales de 2024. A eso se suma el millón que Ucrania ya tenía y el millón extra que parece estar listo para producir para finales de 2024, dando un total aproximado de 3 drones por cada miembro activo del ejército ucraniano. Estos drones pueden servir para diversos fines, desde reconocimientos hasta lanzar ataques a gran escala contra el equipo ruso. Es incierto si esta producción incluye vehículos submarinos no tripulados y drones marinos, los cuales han sido muy efectivos para ayudar a Ucrania a enfrentar la flota rusa del Mar Negro. Finalmente, examinaremos los activos navales. No hay muchos, ya que la única costa de Ucrania se extiende hacia el Mar Negro, que Rusia ostensiblemente controla. Global Firepower, que publica clasificaciones anuales de la fuerza militar de 145 países, dice que la Marina de Ucrania tiene 104 activos. Alrededor de un tercio de su marina está compuesta por pequeñas embarcaciones de patrulla, con 33 en la flota, y Ucrania no tiene submarinos, portaaviones, destructores, fragatas o corbetas. Los barcos de patrulla incluyen el P-153 Priluki, un antiguo barco de misiles clase Matke, y lanchas cañoneras pequeñas como la clase Sukmil 400M y la PO-2. Pero más allá de eso, Ucrania apenas tiene una marina de ataque de la que hablar. Los 71 activos navales restantes incluyen 4 lanchas de desembarco, 3 buques de guerra de minas como 2 barcos clase Sundown y diversos buques especiales como suministro, inspección y remolcadores. Esto completa nuestro análisis detallado sobre la cantidad y calidad del equipo militar ucraniano. Omitimos algunos básicos como armas pequeñas y cascos, pero podemos asumir que Ucrania tiene más de 1 millón de estos, dado su ejército de 900,000 miembros activos, y cifras similares para cascos, armaduras y equipo de apoyo. ¿Qué opinas sobre estas cifras? ¿Son suficientes para que Ucrania gane la guerra, dado el tamaño superior del ejército ruso? ¿O el uso inteligente de este equipo por parte de Ucrania le da la ventaja sobre las fuerzas rusas invasoras? Dinos lo que piensas en los comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve y revisa por qué todas las armas rusas son un fracaso o haz clic en este otro video en su lugar.